Bien, vamos a hablar ahora con el doctor Sebastián Malis, que acaba de tener un reconocimiento nacional. Buen día, bienvenido. Buen día, Gustavo. En un área importante que hace a la transparencia de las actividades en el ministerio. Ujú. Y que este reconocimiento trascienda más allá precisamente del ámbito ministerial, me parece que te tiene que poner contento y a los juliense mucho más. Bueno, sí, la verdad que está bueno y un orgullo, pero sobre todo tiene que ver con ratificar lo que es una política del Ministerio de Transporte, de lo que era la política de Mario, y que es indudablemente el impulso que Alexis hoy le quiere dar en hacer del Ministerio lo más transparente posible y lo que orgullosamente nos permite estar desde la existencia del ranking, ser los primeros como el primero en el ranking de transparencia de ministerios de organismos públicos. No solamente el ministerio, sino todas las empresas que el ministerio, o la gran mayoría de las empresas que el ministerio tiene, todas las empresas de trenes, bueno, todas las empresas vinculadas tienen esta impronta que tiene que ver con una decisión del ministerio y de particularmente de nuestro ministro, de hacer de esto una política de Estado ministerial, en definitiva, que tiene que ver con la transparencia. En ese contexto es donde hace un par de semanas hemos recertificado en la ISO 9001, que es lo que nos permite afianzar el proceso. La verdad que fuimos hasta felicitados en ese aspecto porque no hemos tenido ningún tipo de observación. La recertificación se establece procesos de observación al proceso y la verdad no hemos tenido ninguno, sino que al contrario hemos tenido felicitaciones en términos de tener una política activa en seguir mejorando nuestro proceso, que en definitiva hacia la calidad del servicio. Bueno, pues, tratando de poner la vara un poco más allá, lo que es un objetivo es aplicar dentro de las normas de ISO internacionales a la ISO de antisoborno y compliance, donde eventualmente, si logramos hacerlo, no solamente vamos a ser el primer organismo en el país en hacerlo, sino que nos va a poner, y particularmente a nuestra oficina, en un rol fundamental como oficial de cumplimiento de antisoborno y compliance, lo cual está muy bueno y tiene que ver con esto que te digo de seguir elevando la vara en términos de Bueno, calidad de pero además es un transparencia. reclamo social, Creo que sí. sí, creo que sí y creo que es fundamental. Y es un poco el rol y lo que siempre le agradezco al ministro, que haya pensado en mí como la persona para trabajar en esto que es una política central Bueno, del y eso ministerio. merece una felicitación y un reconocimiento de todos los nueve julienses, ¿no? No, bueno, No, porque realmente en el no, fondo, no. en el fondo, cuando uno lleva una tarea así, más allá de lo político, se convierte también en una suerte de embajador de la ciudad, de buena fe, obviamente, en estos aspectos. Y me parece que eso es las cosas que nosotros tenemos que resaltar y poner bien arriba. Te agradezco, no es que es un incentivo, pero básicamente que todo es una terrible responsabilidad. Pero lógico, Pero bueno, pero también hace precisamente a esa tarea, es ¿no? estar comprometido, creo que eso hace hacia el rol, tiene que ver con nuestra formación, particularmente el derecho del que hablábamos un poco fuera de cámara, creo que nos lleva a ese sentido y es lo que uno puede aportar desde su expertise a la política, que es la otra esencia de esto, sin dejar también de resaltar, y en este caso, en mi caso particular, con particular ahínco en todo lo que más allá de la posición técnica nos permita en términos de acercarnos al ministerio en pos de lo que es nuestro objetivo siempre local, que es de aportar todo lo posible para el 9 de julio, no solo en términos de mejorar en alguna medida la función del ministerio, que eso es nuestro rol, mi rol específico, mi rol para con el ministerio, sino de que el ministerio pueda aportar para el 9 de julio en todo lo que tiene que ver como jornadas como la del otro día y cualquier tipo de medida o situación que nos permita gestionar por las circunstancias de estar en el ministerio, formando parte del equipo de la jefatura de gabinete de ministro, que es otro nueve juliense, que es Álvaro Herrera, que siempre también está pensando en todo lo posible y lo mejor para el 9 de julio. Está bien. Pues ya que estamos en el ministerio, ¿cómo viene el proyecto TREM para esta zona y Casares, Pehuajó y demás? Mirá, Que venía demorado, pero a lo mejor algo se avanzó. viene muy bien. Yo intento ser muy cauto, sobre todo porque pareciera que habría gente que pareciera que disfrutara de que no se den los resultados. Pero bueno, esto tiene que ver me parece, con el desconocimiento de la complejidad de la materia, pero venimos muy bien. No quiero hacer fechas, pero creo que estamos muy cerca
y muy pronto de poder volver al paso del tren por 9 de julio. Esto es una expectativa, esto depende de un sinfín de actores y de circunstancias, por eso que es muy imprudente decir cuándo puede o no puede ser, sobre todo, como te explicaba creo que en la nota anterior, que tiene que ver en el contexto donde todo esto hay que hacerlo sin un presupuesto. No, no solo eso, sino hay que reparar, reacomodar todo el trayecto, las estaciones, y hace un tema de la seguridad, porque vamos a viajar con la tranquilidad. Por supuesto, muchísimas cuestiones que inclusive cuando, si Dios quiere, cuando vuelva el tren va a haber que seguir trabajando. El paso del tren es un primer eslabón dentro de muchos a dar, sobre todo en la idea de un servicio y una prestación de calidad, ¿no? Con lo cual hay mucho trabajo por delante. Lo que realmente aspiramos es que ojalá todos tengamos la misma predisposición. Si todos creemos que el tren nos revitaliza, inclusive hasta hacia a nuestra identidad, que es algo a recuperar, ojalá todos los actores, todos los que podemos, trabajemos en pos de esto y no pongamos palos en la rueda. Primero de todo, como te dije, necesitamos, y es vital, contar con la aprobación de un presupuesto, por lo menos en esta materia. Como hablábamos, la necesidad de tener un presupuesto, si esta es una prioridad, si todos entendemos que el tren es indispensable, no solamente para el traslado de personas, sino inclusive para una cuestión de desarrollo económico y potencialidad de la zona, creo que todos debemos trabajar en este sentido. Creo que la sociedad nos reclama esto. Me parece que lo que hay que hacer es sumar esfuerzos, no hay que poner palos en la rueda. Este es el camino. La verdad que espero que en muy poco tiempo podamos estar dando la buena noticia de la vuelta del tren. No vamos a ser demagogos. Mira, es tan serio el tema que hacer futurología no tiene sentido. Preferimos llamarnos a silencio y el día que ocurra cómo marchaba. Contar que creo que muy bien se sigue. Lo que puedo asegurar es que se sigue trabajando sin prisa, pero sin pausa. Bien. Sin prisa, pero sin pausa. Bien. Bueno, te cambio de tema porque hiciste o convocaste una jornada sobre seguridad vial con un tratamiento de la problemática 9 de julio y conjuntamente con ello con una visión de lo que está pasando en todo el contexto. Y conjuntamente con ello fuiste señalando, conjuntamente con el concejal Naudín, los puntos neurálgicos de 9 de julio. Y ayer también lo vitalizaron con fotos y demás. Sí. ¿Cómo surge esta idea de contarnos y poner en blanco y negro la situación por la que estamos atravesando? Mira, viste que desde hace 4 años, cuando me tocó ingresar al Consejo, este fue un tema que diría que casi nos obsesionaba, en términos de la necesidad de generar del tránsito, del problema del tránsito particular 9 de julio. Fuimos célebremente famosos por problemas de tránsito. Recordás con los choques de las motos y tantas circunstancias más. Y sobre todo porque a mí también me tocó desde lo profesional vivir mucho de esto. Tener que acompañar, el rol de abogado, de parte, nos obligó, nos puso el problema a la vista. Hemos visto familias destruidas. Todos los que nos toca trabajar de una manera u otra vemos lo que esto significa, y desde ahí teníamos siempre una obsesión en términos de ponerle coto al asunto. Y desde un principio me acuerdo que uno de los primeros proyectos que presentamos en el Consejo fue la necesidad de tener, y era una de las 4 propuestas de campaña cuando ingresamos al Consejo, era tener una oficina de estadística y censo. Y esto tenía que ver casualmente con el concepto de entender que para la toma de decisiones hace falta información vital. Este proyecto fue aprobado, pero finalmente el intendente no fue aprobado por unanimidad, pero finalmente no se materializó esta oficina. Como no nos quedamos en que simplemente lo presentamos, desde ese momento hasta aquí empezamos a hacer un trabajo de relevamiento de campo muy modesto, en base a la información que nos pudo dar el periodismo, porque es nuestra única fuente, para ir generando un mapa accidentológico de 9 de julio. Fueron 2 años intensos de trabajo, insisto, con un margen de error tal vez importante, porque tiene que ver con la información que nos brindan los medios, y la información que nos brindan los medios, generalmente los accidentes, en su gran mayoría, tienen que ver cuando hay víctimas humanas, cuando hay daños materiales. Sí, pero te interrumpo para resaltar algo. Ese trabajo me parece que es muy bueno, nos sirve, y si conseguimos que CLISA haga su aporte, el hospital haga su aporte, ahí vamos a tener, más allá de estadísticas policiales, porque vamos a ir precisamente al nudo, a la esencia, que son actores esenciales. Exacto. Y de ese estudio casero y artesanal, que
Casualmente creo que mañana vamos a estar llevando al intendente con todos estos datos. Llegamos a un dato que fue revelador, que fue lo que Tete contó de esos dos números que queríamos que la gente recuerde, 500 y 15. ¿Qué significa esto? 9 de julio tiene más de 500 o aproximadamente 500 intersecciones y en 15 de ellas se producen, según este relevamiento, el 50% de los accidentes. Es un dato revelador, ¿no? Que con lo cual lo aportamos al municipio como dato para solicitando, y lo vamos a hacer, que intervención en esas 15 esquinas. Pero no conforme con esto, lo que intentamos es darle una vuelta de rosca más a esto, porque esto es un diagnóstico vital, pero sí creemos que también es fundamental, que es cambiar nuestra visión, ver la perspectiva y aportar y sumar. Para eso trajimos a que nos dé esta charla al licenciado en Transporte y Seguridad Vial, Axel Del Olio, quien nos mostró toda una perspectiva. Y realmente para mí fue muy ilustrativo, muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque él nos muestra toda otra perspectiva. Y sobre todo lo que saqué en limpio fueron 3 cosas. Primero, que esto es responsabilidad de todos. Básicamente no es estrictamente de la autoridad municipal. No. Primero también pasa obviamente por la actitud personal. Y en segundo lugar, que es indispensable, él ratifica esta idea que siempre tuvimos, que la necesidad de tener información para llegar a buen puerto. Tercera, son 4, diría básicamente, no 3. La segunda es que no hay magia en esto y que la única forma de poder buscar una solución es aplicando recursos. Hace falta, y que la gente entienda, poner dinero en esto. Y esto tiene que ver con el otro proyecto que teníamos también en carpeta cuando en nuestra campaña, ¿te acordás que era la de elevar nuestra oficina de tránsito a la categoría de agencia de seguridad vial? Bueno, esto tiene que ver con esto, con aportarle recursos. Y hablábamos estrictamente de esto, de aportarle recursos para profesionalizar y para contar con herramientas para poder llevar adelante políticas. Bueno, a lo mejor en el diálogo mañana que tengan con el intendente surge precisamente poder hacer un análisis mucho más integrador. Exacto. Porque detrás del mensaje, una de las cosas que lo veo desde afuera, es que es un mensaje en positivo, no salen a hacer una crítica, no, a ver cómo nos involucramos entre todos, y en algo que dijiste, el tránsito lo hacemos entre todos. Yo soy tan responsable como vos o como cualquier otro vecino. Y conjuntamente con ello, tenemos que tener plena conciencia de eso. Exacto. Y te diría, y el cierre, que para mí fue muy revelador, es que propio uno de la coyuntura está pensando en el hoy. Y Axel nos planteaba que es un error estratégico, sobre todo si uno quiere llevar adelante una política en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el transporte que viene. Nosotros tendemos a mirar nuestra problemática, porque la coyuntura nos tapa, en el transporte de hoy. Pero quien tiene que planificar tiene que hacerlo pensando por lo menos 10 o 15 años a futuro. ¿Y sabés cuál es el futuro? ¿Cuál nos marcaba? El ecológico. El ecológico y la micromovilidad. Claro. Que es lo que hoy estamos viendo en Buenos Aires. La micromovilidad es el futuro. Bueno, pero además yo te rescato también algo de esto como positivo. Primero, de lo ecológico como positivo. Y el segundo punto, que eso está proyectado para no gran velocidad. Y me parece que esto nos va a favorecer a nosotros para, como dicen los muchachos jóvenes, bajar un cambio. Ni más ni menos. Andar mucho más ordenado y mucho más despacio. Mira, si pensábamos, los que nos toca ahora estar mucho en Buenos Aires, 10 años atrás, 7 años atrás, 5 años atrás, ver personas andando en monopatín por la calle, nos parecía, cada tanto veíamos a alguno y era un loquito. Hoy me atrevo a decirte que es el 30% de las personas que se movilizan de esta manera. Y que es el futuro. Y que indudablemente estos conceptos, que es la micromovilidad, es el futuro. Y si no nos preparamos para esto, ¿vos te imaginás, con el desorden que tenemos en nuestra comunidad, un monopatín circulando por la avenida Mitre y con un vehículo cruzando como cruzamos en las arterias locales? Bueno, tenemos que prepararnos para eso. ¿Por qué es lo que viene? Porque la ecología así lo marca, porque son los nuevos conceptos. Digamos, si no, es como negar en su momento, es como negar la tecnología.
Es como, es una realidad. Bueno, la micromovilidad es la nueva realidad y es a lo que nos tenemos que adaptar. Con lo cual, indefectiblemente, tenemos que bajar la velocidad, esencialmente, adaptarnos a estas circunstancias. Mira, Axel también nos marcaba que quieras o no, la única forma es desalentar el uso del vehículo. Claro. Esto es el futuro, pero insisto, no es una cuestión de criterio, de lo que queramos, no es un voluntarismo, es la realidad, es lo que viene. Bueno, entonces tenemos que adaptarnos a esta nueva circunstancia. Insisto, y acá lo hago en términos de autocrítica. Cuando me planteaban en un principio, cuando empezamos a estudiar estos temas, la bicisenda, yo era uno de los, digamos, que no lo veía con gran futuro 9 de julio, desde el concepto de que 9 de julio es toda una bicisenda en sí. Bueno, pero es un error. Es un error. Nosotros porque hace años que venimos planteando desde acá del medio que se analice por lo menos en una prueba ensayo armar bicisendas. Es que tenemos que armarlo. Para motos y Exacto. conjuntamente con ello para bicicletas, de manera tal que las motos van a empezar a circular mucho más ordenada y conjuntamente con ello más despacio, en reducción de velocidad. Sí, y a propósito de ello ya nos están haciendo llegar un mensaje que nos está diciendo ¿por qué no se analiza con seriedad el tema de la moto? Que andan muchas sin además del casco, sin luces y conjuntamente con ello con los escapes libres sí, bueno. y sin el dominio. Y este es un tema que... Mira, también Axel nos marcaba que por supuesto eso tiene que ver con el contralor, digamos, en ese aspecto no hay nada que inventar, hay que hacer cumplir la normativa y generar un orden en la forma de utilización. Pero Axel también nos marcaba con mucho criterio que también hay un punto que es central. ¿Por qué hay motos? Porque no hay transporte público. Además. En definitiva. Digamos, ¿por qué hay tantas motos? Porque la moto es, al vehículo la mayoría de la gente no puede acceder, o mucha gente no puede acceder. ¿A qué podés llegar a acceder con una pequeña cuota? Sí, mensual? la moto, una bicicleta. A la moto. ¿Cómo entonces, en alguna medida... El motopatín... Exacto. Por eso es que hay que repensar un montón de cuestiones. Y también para esto hay que entender que hay cosas que no hay que analizar todo en términos de gasto o de costo. Sí, el transporte público hoy, y sobre todo en la calidad con la nuestra, y acá está la dificultad que hay que encontrarle la vuelta, hay que ser creativo, tiene que ver con el costo del transporte público y la sostenibilidad. Bueno, pero ahora hay que entender... en el marco del transporte público, la dimensión o el tamaño del vehículo. Por supuesto. En función de ahí viene el otro tema también. Por supuesto, pero digamos, hay veces creo que al transporte público no hay que entenderlo como un costo, sino como una política. Por supuesto. Porque podrá ser tal vez deficitario, o al menos en un principio, pero es una herramienta necesaria para evitar toda una serie de circunstancias. Si analizamos el costo real, seguramente igual sería positivo, porque cuánta menos, si tuviéramos un transporte público y la gente lo utilizara y se usara el microtransporte, ¿cuánta gente menos se accidentaría? ¿Cuánto menos gastaríamos en el hospital? Sí, ¿Cuánto más? Por eso, puse dos fuentes de información, esenciales, que son permanentemente costos de todo este tema. ¿Cuánto menos gastaríamos en CLISA? Y ni entremos en la órbita de cuánto menos pagaríamos en puntos de incapacidad, con lo que esto implica. Claro. Estoy haciendo un análisis económico, que por supuesto es mucho más profundo. Cada punto de incapacidad es un drama familiar, ¿no? Lo pongo así para hacerlo aséptico en el concepto. Pero aún si se tiene una visión estrictamente economicista, si no importan las personas detrás de los siniestros viales, en definitiva, pero queremos analizar los números, creo que así todo, circunstancias que hoy pueden ser vistas como un costo, en definitiva no son más que una inversión. Casualmente ayer venimos de una reunión en el ministerio, una reunión vía Zoom, con las autoridades de la ciudad de Washington, en tránsito, donde nos estaban ilustrando en este tipo de política. Ellos en eso están un poco más avanzados, por supuesto que con fondos aplicados. Insisto, el mismo funcionario nos explicaba que no hay más que en esto. Es decisión de aplicar fondos, pero bueno, trabajando en esto, ellos están muy avanzados en el tema de la micromovilidad, de la conectividad, que tiene que ver inclusive hasta con corredores de paseo, en definitiva, con todo lo que hace a este nuevo concepto que es lo que va primando. Sebastián, yo he visto en Europa calles generosas como las nuestras y todas totalmente demarcadas, Claro. Y nadie se sale de la línea, y hay un ordenamiento total.
Exacto. Es hacia lo que tenemos que caminar. Insisto, a mí eso me hace en eso Axel ha sido como muy iluminador. En términos de pensar el tránsito que se viene. No solamente el que tenemos hoy, sino el que se viene. La necesidad de reducir las aceras. Bueno, toda una serie de circunstancias que en definitiva, y que queden claro, son todas medidas que tienden a desalentar el uso del automotor. Pero negar esto es querer tapar el sol con la mano. No hay vuelta, no hay nada que inventar en esta materia. Esto es así, hay que ir adaptándose. Podemos, como siempre, correr desde atrás o podemos tratar de pensar políticas que nos lleven un pasito adelante y nos permitan pensar en el tránsito que viene. Ese es el aporte que queremos hacer desde el espacio. Me parece que es la manera de hacerlo, es en forma constructiva, de forma tal que tengamos, y volvemos siempre a lo que siempre hablamos, por lo menos en esta materia, una política de Estado municipal que no dependa del gobierno de turno, sino que nos genere esta posibilidad. Por eso es que también vamos a propiciar la conformación del observatorio vial, en definitiva, que nos permita esto, que sea un organismo, gente pensando en el tránsito que venga con presidencia del color político. No, pero además si uno empieza hoy a googlear, que es una gran enciclopedia mundial, nos va a permitir ver precisamente el funcionamiento en otros lugares, mucho más densamente poblados, también con fomento al turismo, que son todos los aspectos que hay que empezar a analizar. Sí, claro. Y conjuntamente con ello, este tema de reducción a no usar el auto. No hay otros, pero por múltiples motivos. Por un lado, bueno, en este momento en España hay modelos en algunas ciudades que están pensando los vecinos en autos exclusivamente computarizados, que esos autos computarizados están terminando un estudio que sean precisamente los autos computarizados que va a usar, suponte la cuadra, todos los vecinos de la cuadra, en lo cual uno lo utiliza, lo programa y vuelve a destino. Sí, hay un montón de... Primero, ¿por qué? Porque hay un montón de dinero muerto, que es la inversión del auto, que pasa muchas horas en un estacionamiento, en el garage. Entonces están pensando que ese dinero se convierta en un tema de productividad y que autos de estas características, ecológicos y computarizados, sean los medios de transporte del barrio, por decirlo de alguna manera, o de esa cuadra. A ver, pero inclusive hasta si lo miramos del lado de la extinción del combustible fósil. Bueno, es una realidad. Además, esto que es fundamental, ¿no? Y ni hablemos la contaminación ambiental, todo lo que esto implica. Pero el futuro no es el combustible. ¿No? El futuro no son los grandes tamaños, el futuro no son los grandes motores, no son lo que hoy todo el mundo ve, que es que compramos un auto que anda a 230, 240 y cada vez más. En el mundo esto ya va perdiendo vigencia. De hecho, la Agenda 2030 va camino a la extinción de todo esto, a reconocer estos nuevos conceptos. La verdad que es lo que nos pasa todavía en las ciudades, pero sobre todo en el interior. Tenemos terribles autos para hacer 2 cuadras, para andar por la ciudad, y es ridículo. Lo miremos desde el punto de vista que lo miremos, y ni hablar si lo miramos en términos de seguridad vial. Además. Y lo que implica. Pero insisto, si no lo queremos ver, aún no queriéndolo, tenemos que reconocerlo. Porque la micromovilidad es el futuro, es la realidad. Insisto, sería como negar la tecnología. Y vamos a tener el 9 de julio, en breve, como en todo el mundo, un porcentaje muy importante de la sociedad desplazándose en estos medios. Si seguimos con una política de tránsito y una estructura de vial adaptada para los vehículos, va a ser un desastre. ¿Te imaginas? Ya no solamente hay que pensar lo que pasaría un impacto de un vehículo impactando con una persona paradita en un monopatín. Lo que sería esto sería terrible. Si no nos adaptamos a las nuevas realidades, y creo que estamos equivocados. Sí, incluso las motos de hoy con energía solar, ¿no? Las motos ecológicas. Exacto. Y ni hablemos cuando tengamos que adaptarnos al concepto de lo que es lo que nos está pasando, por lo menos que nos toca andar en Buenos Aires, cuando ya no solamente hay que ver el sentido del vehículo, sino que por la bicisenda hay que ver los dos sentidos. Correcto, también. Cruzados. Que no sé si te ha pasado, pero sí. Nosotros con nuestra estructura mental tal vez un poco vieja, cuando bajamos, ¿qué miramos? Miramos para el lado donde viene la calle.
Y ahora hay que mirar para ese lado y también hay que mirar para el otro, porque la bicisenda tiene los dos, tiene los dos sentidos. No, seguro que nos ha pasado Claro, imagínate en algún momento que no han tenido que pegar el grito. Que hemos mirado para un lado y no miramos para el otro. Bueno, esto es la realidad. Esto es lo que viene y a esto es donde nos tenemos que adaptar. Para eso sería muy bueno que podamos ir preparándonos y no correr, como siempre, por detrás. Bueno, hoy en 9 de julio hay sectores que están pensando en una proyección de mediano y largo plazo y no al cortoplacismo. Ojalá que todo esto empiece a pensarse y a proyectarse precisamente como política de Estado para empezar a encontrar soluciones a esta alta conflictividad, ¿no? Todos los días los medios estamos informando mínimo un accidente que esencialmente es de auto y moto. Exacto. Sin falsa modestia en este aspecto, vos sabés que esta ha sido siempre nuestra visión. Sí. El concepto de generar políticas de Estado, creo que es lo que nos va a poder permitir. Mira, hace poco nosotros informamos de 2 hechos que nos llamaron mucho la atención, y los 2 en Bragado. Choque de bicicletas en un cruce de calle. De bicicletas, impensado. Y el otro de motos, impensado, que lo encontramos acá y lo encontramos en Dudiñá también no hace mucho. Claro. Bueno, y en Quiroga. Entonces, ¿qué nos pasa para llegar a estos extremos? Aparte, si vamos a alentar que nuestros hijos vayan a la escuela en bicicleta, la micromovilidad, Tal cual. En definitiva. Si vamos, también tenemos que generar un esquema donde sea seguro. Tal cual. Porque el chico tiene que poder ir seguro. Si queremos que vaya en bicicleta, o en monopatín, o en lo que sea, lo vamos a tener que hacer con un corredor seguro. Y para ese corredor seguro vamos a tener que generar una infraestructura, en tal sentido. En ese sentido. Con lo cual creo que es momento de adelantarnos. Insisto, pero el desafío es, por primera vez, o intentar mirar a futuro. Hay cosas que suenan descabelladas, insisto, soy el primero que me pongo en ese lugar. Mi planteo ante las desarrollos bicisendas era 9 de julio es toda una bicisenda, porque era 9 de julio que me tocó a mí de chico, pero también, claro, andábamos todos en bicicleta, pero había ni una 10ª parte del parque automotor. Bueno, el desafío es pensar en lo que viene, no simplemente lo actual. Pero sobre lo actual hay que actuar. Mira, yo abono lo que vos estás diciendo, me viene a la memoria una foto, una foto que me la dio, en Europa me la dio un amigo, creo que era en Irlanda del Norte, una mamá con una bicicleta larga, con 5 asientos, uno utilizado ella y los otros 4 asientos eran de los niños que le llevaba a la escuela. Obviamente en los extremos, las ruedas, todo. Claro. Parada en el semáforo, en la senda precisamente para bicicleta. Y vos veías a los chicos con sus respectivos portafolios o mochila, y la mamá, era típica la foto que lo estaba llevando a la escuela. Y los otros vehículos también, todos estacionados, guardando todo el semáforo y todas las marcaciones ordenadas, precisamente para que los vehículos se puedan desenvolver, cualquiera sea el medio de movilidad, seguros. Mira, y eso genera indefectiblemente reducción de calzada. Además, bueno. Lo que siempre nos decimos como pueblo, ¿no? Como localidad. Siempre yo me acuerdo de chico, cuando veía la localidad, ¿y por qué me gustaba 9 de julio? ¿Por qué nos gusta 9 de julio tal vez en comparación con otras ciudades? Porque nuestras calles son anchas. Tal cual. Porque uno va a otras localidades, por supuesto que está mucho mejor que sean anchas, está muy bueno en serio. Pero al efecto del tránsito y del tránsito que se viene, lo que viene es la reducción de las calzadas. En este caso, lo bueno es que nuestras calles nos permiten generar muchas alternativas. Sí, espacio para una bicisenda, pero definitivamente lo que no es el futuro es la calle autódromo. Tal cual. Lo que tenemos hoy, que es nuestra calle autódromo, donde el 9 de julio, a diferencia de otro lado, tenemos para pasarnos 2 autos a un auto estacionado y sigue quedando espacio físico para 3 carriles, lo cual nos transforma en un autódromo. Eso no es el futuro. Bueno, me viene a la memoria, antes que se haga el bulevar en la avenida 25 de Mayo, teníamos realmente una avenida autódromo. Bueno, eso sirvió precisamente para ordenar una parte. Falta ahora irte a poco completándolo con lo que vos estás mencionando. Con todo lo demás, pero insisto, es tapar el sol con la mano. No hay forma. A ver, si queremos que haya menos accidentes, menos siniestralidad, mayor posibilidad de movilidad, y ni hablemos, insisto, vuelvo a repetir el concepto porque es lo que viene, micromovilidad, no hay otra alternativa.
Y no Sí, pasa hay que por otro trabajar el lado combo completo. que por la reducción de Esto, cosas. y conjuntamente con ello, desde el control sobre todo de las motos, algunos coches Exacto. también, sobre todo en las motos, y que los chicos tengan Todo va de la mano, ¿no? obviamente, por eso. Digamos, Por eso dijiste una frase que me parece que la tenemos que poner bien arriba. El tránsito, aunque parezca de perogrullo, lo hacemos entre todos, en todos los ámbitos, ¿eh? en todos los En ámbitos. todos los ámbitos. Desde el peatón que cruzamos mal, Por supuesto. yo soy uno de ellos, lo digo El abiertamente. primero. O el interior no cruzamos en cualquier lado. Tampoco- ¿No cruzamos por la mitad de cuadra? Por eso mismo, por eso te digo. Todos lo hacemos. Tenemos que empezar a hacer la mea culpa cada uno. A ver, no contestamos mensajes de teléfono. Mira, ayer, el otro día en la charla, Axel nos dio un dato también revelador. El crecimiento exponencial de los accidentes a mínima velocidad. Sí, ¿Sabes por qué es eso? Sí, por la distracción del celular. La distracción Es radio, pero hay televisión. Por el celular. Esos micro accidentes, esos accidentes, además estos son datos de las compañías de seguro, ¿no? Por supuesto. Es un segundo, ni hablemos lo que significa bajar la vista a ver, no a contestar, a ver el mensaje. Sí. A 60 kilómetros, en 1,5 segundos son 16 metros. ¿Cuánta gente atropellamos en 1,5 segundos? Bueno, es todo un dato. Pero aumentó la siniestralidad de baja velocidad. Generalmente ese accidente no implica la muerte de una persona, pero sí una quebradura expuesta de tibia y peroné, ¿sí? Y ni hablemos un daño material, ni hablemos, todas cuestiones que parecen menores frente a estas circunstancias, pero que hacen a una política general de tránsito. Todo lo que logramos disminuir, insisto en esto, es una inversión, no un gasto, lo que se gaste, por ejemplo, en transporte público. Bien. Sebastián, bueno, gracias por toda la ilustración que nos estás dando. No ilustro, créeme que no ilustro nada. Nos abrís la cabeza y conjuntamente con ello mañana, bueno, vamos a ver el diálogo y el encuentro con el intendente y que a partir de ahí surja, que sea, como digo yo, el prólogo, la primera página de un proceso que a partir de ahí tenemos que mejorar absolutamente Nuestra entre perspectiva todos. como espacio es que esta no. Nuestra perspectiva y lo que es nuestro desafío es que esta fue la primera de una cadena de jornadas. Bien. En relación a todo lo que tenga que ver con seguridad vial, seguridad, bueno, con todo lo que podamos aportar. Esta creemos que es la forma, sin falta modestia, creemos que es nuestra forma de aportar a la política. Y bueno, vamos a seguir en este camino. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Con la palabra de Sebastián Males, hoy en Cadena 9.